La sesión. Gracias. Gracias, diputados. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 59 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 60 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra querida subsecretaria no, va a dar lectura a la cuenta. Ya, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 2750 del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, de fecha 28 de septiembre, en respuesta al oficio 117 de esta comisión en relación a la compañía contractual minera Candelaria. Al respecto, informa las acciones que han realizado para dar cumplimiento al oficio 1180 que le fue enviado por la Superintendencia del Medio Ambiente el 19 de mayo de 2023. Un oficio de la ministra de Minería de fecha 3 de octubre, mediante el cual excusaba su inasistencia a la sesión del miércoles pasado debido a que entre los días 4 y 6 de octubre concurriría a la región de Antofagasta atendiendo sus asuntos de carácter urgente para el Ministerio de Minería. Sin embargo, hace presente su disposición para asistir a una próxima sesión. Correo del jefe de Asuntos Externos de Codelco de fecha 3 de octubre, por el cual envía documentos solicitados por la Comisión en la sesión número 59 de 13 de septiembre sobre denominado Síntesis Gobierno Corporativo de Codelco. Correo del presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural de fecha 3 de octubre, por medio del que remite un documento que presenta la visión del gremio en relación al proceso de transición energética que enfrenta el país. Al respecto, comunica que tiene una opinión crítica sobre la manera en que se está siendo abordado, ya que la discusión sobre este proceso ha estado marcada por el tema eléctrico y focalizada en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que si bien son aspectos muy relevantes, no deben limitar el debate. Asimismo, informa que las políticas públicas deben considerar también otros ámbitos de la transición energética, como por ejemplo los graves problemas de contaminación local que aquejan a muchas de las principales ciudades del país, con un negativo impacto ambiental y en la salud de las personas. El documento adjunto cuenta con una serie de antecedentes, reflexiones y propuestas que confía aportarán a una transición cuidadosa con el medio ambiente, con seguridad de suministro y también costo efectiva. Finalmente, hace presente su disposición para conversar sobre los distintos temas que se plantean. Oficio 119 del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 2 de octubre, en respuesta al oficio 122, comunicando que profesionales del área de recursos naturales, ciencia y tecnología de la asesoría técnica parlamentaria se encuentran trabajando en la elaboración del informe solicitado por la Comisión sobre la implicancia del elemento químico denominado renio en el proceso de electrólisis del agua para la obtención de hidrógeno. Carta de la Dirección de Presupuesto de fecha 4 de octubre, mediante la cual excusaban la inasistencia de la directora de Presupuestos a la sesión del miércoles pasado debido a que había sido citada en el mismo horario a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en el Senado y a la Comisión de Hacienda de esta Cámara. Carta del Ministerio de Hacienda de fecha 3 de octubre, mediante la cual excusaba la inasistencia del ministro a la sesión del miércoles 4 de octubre debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad. Además, informa que de acuerdo al trámite que corresponde al proyecto de ley de presupuesto para el sector público del año 2024, las materias objeto de la invitación serían presentadas en los próximos días por la ministra de Minería ante la quinta subcomisión mixta de presupuestos. Copia del oficio ordinario 193-217 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, enviado al gerente general de la Compañía General de Electricidad, CGE, con fecha 4 de octubre de 2023, en respuesta a oficio y solicitud de la Compañía General de Electricidad referente al traslado de postes en la ruta H27 y al costo de estas obras. Y en el que se solicitaba que la Superintendencia oficiara ante la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía para la incorporación del costo de ese traslado en la próxima fijación tarifaria. Al respecto,
comunican que dicha empresa, en relación al plazo para el término de las obras, deberá remitir a la superintendencia un cronograma detallado de las actividades a realizar para el traslado de las instalaciones. En cuanto a la gestión que se solicita ante la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía para la incorporación del costo de este traslado en la próxima fijación tarifaria, hacen presente que, de acuerdo a la ley orgánica que los rige, este organismo fiscalizador no tiene facultades para tal efecto. Carta número 46 del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Energía, de fecha 4 de octubre, mediante el cual pone en conocimiento de esta comisión información sobre las manifestaciones pacíficas que se están realizando en el Ministerio de Energía y sus secretarías regionales ministeriales desde el miércoles 6 de septiembre. Además, envían adjunto petitorio Anfumen, carta número 44, dirigida a Su Excelencia el Presidente de la República, y el acta de la reunión ministerial entre el subsecretario y la referida asociación, de fecha 26 de septiembre. Aquí voy. Copia de carta enviada al Ministro de Energía por las organizaciones agrupadas en la Convergencia Nacional de Gremio, Pymes y Cooperativas de Chile, con fecha 5 de octubre, a través de la cual hacen presente su malestar y preocupación por la falta de respuesta y atención a la solicitud de MIPYMES de avanzar con urgencia en la modificación de la norma que permitiría rebajar el límite de potencia exigida para optar a la condición de clientes libres. Dossier enviado por el profesional de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 5 de octubre, con los documentos solicitados sobre minería oceánica y un breve resumen de los siguientes contenidos. A. La minería de fondo marino, regulación internacional y comparada. B. Minería del océano profundo, legislación internacional. Y C. Régimen jurídico de la minería oceánica en Chile. Oficio número PD 131 de Codelco, en respuesta a oficio 105 de 4 de octubre respecto a la propuesta para el fortalecimiento de la capacidad de fundición y refinería en Chile, elaborado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Chuquicamata, División Chuquicamata de Codelco. Correo de la presidenta de la Comunidad del Ciruelo Sur, señora Vilma Mellao, de fecha 9 de octubre, en el cual presenta una nueva denuncia medioambiental en contra del proyecto eólico Mesama Vida, que tiene operación en la localidad El Ciruelo Sur, de la comuna de Los Ángeles, esta vez por ilegitimidad de obras e incumplimiento de PDC. Correo por intermedio del diputado Nelson Venegas, de fecha 11 de octubre, por el que solicita que la comisión extienda una invitación al alcalde de Cabildo, señor Víctor Donoso, y a dirigente de la pequeña minería de la región de Valparaíso, para que se refieran a la modificación de la ley 21.420, específicamente sobre las patentes de explotación minera. Adjunta nómina de invitado y finalmente una nota de la bancada UDI de fecha 11 de octubre por la que comunica que el diputado Gustavo Benavente reemplazará al diputado Álvaro Carter durante la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidenta. ¿Sí? Ya, ahí lo... Muchas gracias por la extensa cuenta. Vamos a dar la palabra sobre la cuenta. Bueno, Presidenta. ¿sí? Ya. Claro. Llegó un oficio que había pedido la Comisión al Consejo de Defensa del Estado sobre la situación del cumplimiento de un fallo de carácter ambiental que tenía que cumplir o que tiene que cumplir la compañía minera Candelaria, la tercera región de Atacama, en Tierra Amarilla. Y nos llegó la respuesta del Consejo de Defensa del Estado como entiende el cumplimiento de una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente, que fue lo que se le pidió. Claro. Y de alguna manera eso motivó que esta comisión mande ese oficio. Entonces yo quiero observar nomás, porque tengo que estudiarlo más a fondo, que hay algunos aspectos de la respuesta del Consejo de Defensa del Estado que me llaman la atención, ya que implica que la interpretación que hace el Consejo de Defensa del Estado respecto de cómo reparar a raíz de ese juicio, que se siguió ante más bien una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente, la interpretación que hace
es una interpretación que no favorece de mejor forma a la comunidad de Tierra Amarilla y los intereses del fisco, a mi juicio, ya que esto es muy técnico, pero da por interpretado de que con una conciliación que se hizo en un juzgado ambiental en Antofagasta, se da por terminado el juicio, en circunstancia que hubo un fallo posterior de la Corte Suprema por la vía de la casación, que falló, digámoslo así, a favor de los intereses de la comunidad, y que es más gravoso para la compañía. Entonces voy a estudiar a fondo para ver si pido alguna aclaración u otra cosa. Perfecto. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mulet. No sé si hay otra palabra sobre la cuenta. Antes de pasar a asuntos varios, tenemos una solicitud y como nos estamos viendo de unos dirigentes que nos hizo llegar a través de un correo el diputado Venegas, y porque estamos un poco complicados con los tiempos, vamos a solicitar el acuerdo para sesionar el día lunes en una sesión especial. ¿Ya? Diputado Venegas, de 15 a 16:50, la sesión para el día lunes, sesión especial, ¿ya? Y la sesión quedaría la del día miércoles como sesión normal, ya, para poder atender las solicitudes que tenemos pendientes. Y teníamos pendiente la solicitud, la solicitud del diputado Tapia, que era por la empresa Blanco. Salar Blanco. Sí. Salar Blanco y Simco. Ya, es que si son dos, entonces... Sí, es por el tema del litio. ¿Y la sesión especial? No. La sesión es presencial. Para usted es siempre presencial. No hay sesiones mixtas. Para los invitados, la comisión puede acordar... Perdón. Respecto a los invitados del día lunes, los dirigentes me imagino que no tendrán problemas porque son acá de la quinta región, pero respecto del tema del litio, si la comisión lo acuerda, pueden los invitados asistir por Zoom. Ya, ok. Pero, entonces el acuerdo es los dirigentes de Cabildo. Sí, porque veamos... 15. De 15 a 17, de 15 16:50. a 16:50. ¿O 16:45? No, 10 minutos. Ya, perfecto. Eso va a ser entonces como sesión especial. ¿El litio no? Y no, eso lo vamos a ver porque si no vamos a quedar un poco complicados con los tiempos. Perfecto. Ya. Ahora doy la palabra en puntos varios. No sé si alguien quiere comentar. Ya. Con respecto a la sesión que teníamos en terreno, que está pendiente, que no se nos ha hecho saber, ¿cierto? Y yo sé que han conversado con varios diputados, pero lo teníamos pendiente. Estamos con la posibilidad, podría ser el día jueves 9 de noviembre, para poder sesionar, en este caso sería la sesión en Calama y asistir en una visita técnica, y que también iría la ministra para ver el tema de lo que está funcionando en Soquimich, SQM por el litio. Esa sería la instancia del jueves 9 de noviembre. No quiere que vaya, no quiere que vaya. Sí, el 9 de noviembre. Tenemos bastante tiempo y para poder cumplir con... Sí. Sí. Es súper cortito porque en esa época no está todo girando en torno a la ley de presupuesto, Presidenta. Entonces sí, ese mes va a ser un mes complicadísimo. Es que ya después nos vamos... Mejor no ir, van a decir así. Claro, es que justamente... ¿Sí? Si les parece, como mañana hay reunión de comité, entiendo que se va a ver el cronograma de la ley de presupuesto. El día lunes, con cronograma en mano, pueden ustedes tomar una decisión. Ya, porque en todo caso y es la primera semana
volviendo de la semana distrital. Entonces, puede ser como una alternativa. La confirmamos y la dejamos ya para tenerla presente. Diputado Mulet. Disculpe, me voy a referir brevemente a uno de los oficios que llegó, que lo acabo de leer. No voy a pedir nada adicional mientras, pero que lo pedí yo en esta comisión. La comisión asintió respecto de la importancia que Codelco acrecentara, fortaleciera su capacidad de fundición y refinería, que lo hicimos después que vino un sindicato con una propuesta, el sindicato Chuquicamata. Exacto, sí. Bueno, ya vamos a ir con... Y debo señalar lo pobre de la respuesta que ha entregado Codelco, que me llama profundamente la atención. 10 líneas firmada por un señor que se llama José Sangüesa, que es vicepresidente de Fundición y Refinería, y el oficio remisor firmado por un señor que se llama Máximo Pacheco. Lo hallo casi una burla, y quiero decirlo así. Perfecto. Más antecedentes tiene la prensa. Gracias, diputado Mulet. Vamos a revisar entonces el oficio con la respuesta. Diputado Tapia. Yo quiero hacer la consulta, me parece que en la sesión pasada la pedí y no he llegado, los nombres de las dos empresas del litio en el salar de Maricunga que estaban con cierta situación y que el señor Pacheco tampoco lo quiso decir acá. Dijo que le mandé por escrito. No sé si se habrá acordado, o sea, si la respuesta está cayendo Mulé, ¿cuántas líneas son? 10. La otra era una sola línea, o sea, no han tenido tiempo para enviarla entonces. Es que, aparte de la solicitud que hicimos la semana pasada, ese día que él estuvo acá... Él se comprometió. Él se comprometió a enviar. Sí. No, nada. No hemos recibido También, respuesta. me sumo a las palabras del diputado Mulé, una tremenda falta de respeto. Vamos a hacer el punto para la solicitud. Diputado Venegas. Súper cortito, en la misma lógica, presidenta, diputado, a mí me interesa mucho que este tipo de planteamientos se hagan precisamente acá. Yo no soy mandatario del Ejecutivo, yo entiendo que yo soy un parlamentario que tengo un rol distinto, un rol de fiscalización. Y por eso que me interesa que este tipo de situaciones se discutan acá. Eso fue lo que se planteó a través de una red social donde yo actué con el respeto que me caracteriza a diferencia de otra gente, pero es de verdad un tema de fondo lo que yo estoy planteando, porque tal como lo manifestaron los dos diputados anteriormente, eso es lo que me interesa, yo me interesa fiscalizar, y para que nosotros podamos fiscalizar las cosas se tienen que conversar acá, no a través de las redes sociales. Entonces quería dejar de manifiesto eso como para sacarme un poco esa sensación de que pareciera que estuviera defendiendo a Codelco. No, quiero que se conversen los temas acá y que si que hay que realizar intervenciones, discusiones, sean precisamente acá para que podamos obtener los resultados que corresponden. Muchas gracias. Quería solo dejar constancia respecto de esa situación. Me parece. Muchas gracias, diputado Venegas. Y en esa línea, entonces, se presente la molestia de los diputados, una por la respuesta escueta y la otra directamente por la no respuesta a una solicitud reiterada, por lo cual vamos a solicitar, ¿cierto? Sí, para que se nos responda de manera formal y debiéramos hacerlo con copia a la ministra y también al presidente. Yo creo que ya es necesario que todos se enteren de las solicitudes que hace la comisión y que no tienen respuesta. Diputado Castro. Gracias, presidenta. A ver, este no es un tema nuevo y aquí en realidad hay bastante transversalidad en cuanto a todo lo que uno le pregunta a Codelco, en cuanto a todo lo que uno quiere saber, y en el fondo también es para mejorar una empresa del Estado. Yo pediría también que ese oficio se enviara a la Contraloría para que se manifestara con respecto a qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que pasa cuando no responde Codelco, qué acciones pueden tomar ellos. Yo me imagino que la Contraloría quizás puede hacer algo, se puede manifestar. Sé que hay algunos dictámenes ya que se han hecho, pero nunca está de más repetirlo, de manera de también ver de qué forma nosotros podemos reaccionar. Yo creo que esto simplemente, y la única forma de solucionarlo va a ser al final con una ley que obligue, que sancione duramente a aquellas personas que no respondan, cualquiera sea el órgano o la empresa del Estado. Eso, señora presidenta, gracias. Diputado Tapia, entiendo que no fue en uno...
Sí, para que solicitó se el diputado entienda. Tapia, si lo entendí bien, no fue por medio de un oficio. Usted lo solicitó durante la sesión Claro. al señor Pacheco. Lo solicitamos Por lo cual acá. Podríamos pedirle a la Contraloría que se pronuncie por un incumplimiento porque, Y él mismo ofreció no, pero es enviarlo. que eso no pasa por un oficio solicitud de información de la comisión. Es solo un diálogo en medio de una comisión. No hay un requerimiento formal y lo del diputado Mulet, perdón, es que el diputado estima que la respuesta no es satisfactoria, pero hay una respuesta de la empresa estatal, como para no tener... Gracias. Mire, a ver, lo que dice el diputado, o sea, no nos podemos quedar conforme con 10 líneas y en el fondo una respuesta es como cuando uno le dice no puedo por agenda nomás. Esa no es una respuesta que se merece esta comisión, es la comisión de minería de uno de los poderes del Estado. Entonces, en ese sentido, tiene que ser un poco más contundente en base a lo que se ha preguntado. Lo que yo haría entonces es preguntarlo, lo que preguntó el diputado, hacerlo vía oficio y bueno, veamos si es que no nos responden y si no va conforme. Yo eso es cuanto puedo aportar. Gracias, diputado Castro. Justamente, sí. Yo también lo que hice fue solicitarlo vía oficio, con copia a la ministra y también al presidente. Creo que ya con eso es suficiente para tener una respuesta, ¿cierto? Y manifestar la molestia a la comisión por la respuesta... Escueta que se hizo a la solicitud del diputado Mulet. Sí. Muchas gracias. Eso teníamos al pendiente. No sé si alguien más quiere la palabra o teníamos otra cosa. ¿No es cierto? ¿No? ¿No tenemos nada más pendiente? Ya, perfecto. Vamos entonces a dar inicio a lo que nos convoca en la sesión. Vamos a... Ya, entonces vamos... Sí, no hay problema. Vamos a partir con la exposición, ¿cierto? De... está acá. Sí, es el director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos e integrante de la Red de Pobreza Energética, el señor Javier Piedra Fierro. ¿Sí? Tiene la palabra y puede compartir. Ya está. Muchas gracias. Adelante. Debajo del micrófono está. Muchas gracias, presidenta. Agradezco a la comisión que haberme invitado a hablar de las tarifas eléctricas y eso es lo que les voy a relatar. Mi nombre es Javier Piedra Fierro, nunca se van a olvidar, ¿cierto? Yo soy director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, soy integrante de la Red de Pobreza Energética y soy docente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción hace ya varios años. Yo soy ingeniero civil mecánico, me aproximo a la energía desde el calor, ¿ya? Yo de eso es lo que más sé. Dirijo una fundación que se llama Energía para Todos, que entiende que existen problemas, que los tienen las personas. Por otro lado están las soluciones, ¿ya? Y tercero, el financiamiento. Nosotros intentamos jugar al medio como fundación, intentando identificar problemas, levantar soluciones, apalancar recursos, para de esa manera mejorar la calidad de vida de las personas. Nos dedicamos a asesorar específicamente municipalidades y organizaciones sociales con el objetivo de levantar proyectos de energía renovable y eficiencia energética en el marco de mitigación de cambio climático y superación de la pobreza energética. Eso es lo que nos mueve a nosotros. ¿Solo allá o a nivel transversal? No, aquí hemos trabajado, aquí les voy a mostrar. Hemos trabajado ya, hemos hecho diagnósticos de estrategias energéticas locales, diagnósticos energéticos, certificaciones municipales en 25 municipalidades, desde Pozo Almonte hasta Punta Arenas. Creo que conocemos bien un poco la realidad de las personas y las comunas en términos energéticos. Hemos hecho participación ciudadana en materia de energía en más de 20 comunas, realizando diagnósticos de pobreza energética, realización de encuestas, talleres. Me llevo dedicado a esto los últimos 8 años. Ya vamos a partir por una pregunta muy simple. ¿Qué es la energía? Yo estoy seguro que si hago esa pregunta, muy poco me la van a poder contestar porque tiene una respuesta física. ¿Ya? Porque si yo les digo que es la capacidad de producir trabajo, no les estoy diciendo mucho. Pero se lo vamos a dejar en 2, porque son los que las personas ocupan en su vivienda, que es la energía eléctrica y la energía térmica. La energía térmica es la energía asociada al calor. Como reflexión inicial, yo siempre pongo esta idea porque el costo de energía se dispara, pero el costo de energía eléctrica. ¿Ya? Por ejemplo, acá dicen, el concierto de Soda Stereo tuvo 3 cortes de energía, se les cortó el agua caliente de la ducha a los músicos, la calefacción. No, pues la electricidad, pero en general todo el mundo asocia la energía a la luz. Eso es lo que la gente quiere, o sea, digo, lo que la gente entiende. Pero si uno analiza el consumo de energía en una vivienda, se va a encontrar con que el 50% del consumo es calefacción,
el 20% es agua caliente sanitaria, el 5% es cocina y solo el 22% de energía eléctrica. Esto de una vivienda común en Chile. Si nos vamos al sur de Chile, el 95% del consumo de energía en una vivienda es energía térmica, porque está mucho más asociada a la calefacción. Eso tiene que ver con los climas que nosotros tenemos en nuestro país. Yo soy parte de la red de pobreza energética, ya, y nosotros hemos definido como que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Entonces son 3 conceptos nomás. Acceso, ¿cierto? Tenemos o no tenemos electricidad. Yo les cuento, 18% de las familias urbanas en Chile no tiene calefacción. En la comuna de Santiago, por ejemplo, el 24%. En la población pobre, el 49%. Ya, el tema de acceso, eso de acceso en temas de calidad, la calidad del suministro eléctrico a veces no es la mejor en algunos lugares de la ruralidad del sur, por ejemplo. Pero si nos vamos a la equidad, es que tiene que ver con cuánto de mi ingreso o el ingreso por hogar es lo que yo en el fondo gasto en energía completa. Pero aquí vamos a hablar de energía eléctrica. Yo les cuento que existe un documento que se llama Acceso Equitativo a la Energía Sostenible, que lo realizó el Ministerio de Energía y fue publicado ya el año pasado, en enero del año pasado, donde ellos también ya abordan este tema de la pobreza energética y bajo los mismos conceptos cambian equidad por asequibilidad y agregan la componente de habitabilidad, que pienso que es muy importante. Para dar algunos datos sobre el consumo de energía eléctrica en las viviendas. Yo les decía antes, el 80% del consumo prácticamente es energía térmica, pero el 47% del gasto es electricidad. ¿Se dan cuenta? Porque es más caro. De las personas en Chile, el 22,7% tiene un gasto excesivo en energía, pero tenemos otro 17% que tiene un subgasto. O sea, significa que deja de gastar energía eléctrica porque no tiene para gastar más nomás. O sea, con un 40% un poco de los hogares en Chile tienen problemas con el tema energético, digamos. Si nos vamos al consumo de energía eléctrica, lo primero es que la energía eléctrica no se paga por persona, se paga por cliente. Si bien el nivel socioeconómico influye, lo determinante es la cantidad de personas por cliente, las personas que están detrás del medidor. Y eso explica por qué en Los Espejos, San Ramón o Recoleta se consume más que en Ñuñoa, Providencia. O en Peñalolén, promedio, se consume más que en Las Condes. En Peñalolén viven 4,1 personas por vivienda, en Las Condes 2,3. ¿Ya? Pero además tenemos otro problema, que existen muchas comunas, sobre todo las más vulnerables, donde existen más hogares, más viviendas por medidor. Eso es muy común en las poblaciones más vulnerables, donde con un solo medidor a veces tenemos 2 o 3 viviendas. Entonces ellos van sumando sus consumos eléctricos. Ya, por ejemplo, en San Ramón el 32% de las personas, de los hogares comparte medidor. Eso en el fondo que va sumando en la cuenta. Si lo vemos esto, lo observamos desde el punto de vista del cambio climático, ya el informe que entregó el año pasado el IPCC, que es sobre mitigación en cambio climático, nos dice que podemos mitigar un 61% de los gases de efecto invernadero en las ciudades, donde existen políticas asociadas a demanda de energía y material, aportaría un 10, eficiencia energética 42, es lo más relevante lejos la eficiencia energética, y políticas asociadas a energía renovable un 9%. ¿Ya? Pero lo que nos dice es que la electrificación combinada con energías bajas en gases de efecto invernadero y los cambios al transporte público pueden mejorar la salud, el empleo y pueden generar seguridad energética y generar equidad. Lo que quiero transmitir es que desde el punto de vista climático, los científicos lo que nos dicen es que la electrificación del consumo de energía térmica en la vivienda es eficiencia energética y sería un tremendo aporte, digamos. ¿Ya? Luego, la energía también está muy asociada a la contaminación, según este estudio del aire que respiramos, pasado, presente y futuro, que realizó el CR2, ¿cierto?, el Centro del Clima y Resiliencia, nos dice que tenemos 3.000 hospitalizaciones y cerca de 4.500 muertes prematuras a causa de la contaminación en las ciudades del sur de Chile. O sea, la eficiencia energética, en este caso la electrificación, puede contribuir enormemente a la disminución de la contaminación. Algo relativamente obvio, digamos, si yo saco una estufa de leña y pongo una estufa eléctrica, dejo de emitir material particulado, ¿no? Y ahora vamos a las tarifas. Chile posee la segunda tarifa más cara de Sudamérica. Pero lo que nadie nos gana es la desigualdad. Somos los más desiguales. El quintil más pobre, según su ingreso, gasta 3 veces más que el quintil más rico. Ahí se puede observar en el gráfico. Ahora, si nos vamos a la OCDE y nos queremos comparar con otros países, nosotros tenemos una tarifa, ahí está el gráfico, muestra cómo se ve mi mouse, ¿sí? Se ve que nosotros estamos prácticamente igual que los países desarrollados, ya, pero tenemos un sueldo 40% menor, po. Entonces ahí hay un problema. O sea, lo que yo quiero plantear es que tenemos una tarifa eléctrica cara.
Puse aquí tarifa de invierno y ¿por qué? Porque nosotros a través de la campaña Chao Tarifa de Invierno lo que se logró visibilizar un problema social que normalmente no se discute en el debate público, que tiene que ver con la limitación de las personas en el uso de electricidad. A veces dicen, no, los más ricos consumen más, los más pobres consumen menos, qué sé yo, pero lo que pasa, y esto yo tengo muy estudiado desde el punto de vista térmico, es que las personas más vulnerables limitan el consumo de electricidad, de calefacción, por motivos económicos. Justamente para no pagar más, se limitan. Y eso hace que consuman también, o sea, que hay un indicador de que los niveles económicos pueden influir, a pesar de lo que les decía. Lo determinante es la cantidad de personas detrás del medidor. ¿Ya? Se logró debatir en el fondo desde la perspectiva de los que no pueden pagar, que esas estadísticas no las tenemos. ¿Ya? Pero ahí dejé varias notas de prensa que salieron porque hicimos una buena campaña para eliminar la tarifa de invierno, ¿cierto? Y ustedes después le podrán hacer clic y podrán ver las notas, digo. ¿Cómo se paga la energía? Sí, pues lo eliminamos, fue buenísimo. ¿Cómo se paga la energía? La energía está dolarizada. ¿Ya? Entonces, esto yo lo hice este gráfico yo lo hice el año pasado, pero se puede ver como la energía de los clientes residenciales en el gráfico que está a la izquierda, que está en dólares, está relativamente estable, pero el gráfico que está en pesos va para arriba. O sea, yo no quiero ni ver ahora con el dólar 930 cómo está la tarifa eléctrica. Yo siempre digo, el 5 de mayo, si no mal recuerdo, de 2019, Trump se le ocurrió tirar un tuit contra China, en su pelea contra China, y después salía el titular que subía el dólar. Se decía, como Trump tira un tuit y a mí me sube la cuenta de la luz. Yo pienso que eso no hay un mecanismo de defensa de los ciudadanos respecto a variaciones como lo que está pasando hoy, por ejemplo, en el conflicto bélico en Europa, ¿cierto? Y en Medio Oriente. Nadie nos protege, digamos. Pero además tenemos cargos por consumo. La ley PEC 2 tiene un cargo que si uno se pasa a cierto límite, 350 te cobra más. Si me paso 500, cobro más. El mismo PEC 2 generó el Fondo de Estabilización que tiene otros límites, 350, 500, 1000 y 5000. También tenemos la ley de equidad tarifaria, que tiene límites de 200, 220, 230 y 240. Yo la verdad que no he logrado encontrar de dónde se justifican esos números. No lo sé. Me gustaría que eso se pudiera resolver. ¿Ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque yo pienso que esto es importante porque nosotros, a propósito del Acuerdo de París, tenemos metas que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional, la NDC. ¿Ya? Y nosotros tenemos como meta que el 57% de las casas y el 70% de los departamentos tenga calefacción eléctrica. Pero no tiene ningún sentido que el Estado tenga metas y promueva el aumento de calefacción eléctrica, pero a la vez le cobre más a quienes más la utilizan. Yo creo que hay un problema. La buena noticia es que el año pasado, el segundo semestre, se realizó la mesa de pobreza energética y que generó un informe, y el informe ya ratifica lo que yo les estoy diciendo. O sea, ver el nivel de consumo finalmente no determina el nivel socioeconómico de las personas, y esto fue ratificado por el ministro de Energía en la Comisión de Minería y Energía del Senado el día 10 de abril del 2023, donde él habló de errores y dijo que la determinación de beneficiario por volumen de consumo es muy ruidosa. O sea, lo que quiero transmitir es que ya desde la institucionalidad saben que hay problemas, y eso es bueno, yo creo. Entonces, pero ya, vámonos al precio de la energía, volvamos. Tenemos el PEC 1. Vámonos un poquito para atrás. Todos conocen el PEC 1, ¿cierto? No tengo por qué explicarlo. Lo importante es que falló, ¿cierto? El dólar considerado fue muy conservador y arriesgado, además del aumento del precio del combustible. Falló el PEC 1, que hizo el actual ejecutivo, digamos, la misma fórmula. Hizo un PEC 2. Le agregó un cargo extra, un aporte fiscal subsidio, una mesa de pobreza energética, un cobro por nivel de consumo. Pero en la lógica hizo exactamente lo mismo, digamos. En resumen, el PEC 1 dejó una deuda de 1.350 millones de dólares que se tenía que pagar al año 2027. Como no funcionó, hicieron un PEC 2. Dijeron, ya, pero ahora metamos 1.800 millones de dólares más, pero lleguemos hasta el 2032. El PEC 2 hoy está fallando, eso es lo que nos dice la prensa, y se informa por la prensa que el gobierno propone un PEC 3. O sea, ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno? Más deuda, más años sin que baje la cuenta de electricidad, que yo les estoy tratando de transmitir que es muy cara. Pero vámonos al fondo del problema. ¿De dónde sale el precio de la energía? Sale de contratos de largo plazo. ¿Ya? En esta diapo se pueden ver los contratos de largo plazo que se han realizado del año 2006 al año 2022. En la barra, digamos, azul muestra el volumen de energía licitada. La línea roja dice el precio de la energía licitada y la línea verde dice la cantidad de oferentes. Acá la gracia fue el año 2015, cuando el ejecutivo de esa época, ¿cierto?, cambió las reglas, generó nuevas licitaciones, permitió la entrada de las renovables,
aumentó considerablemente el número de oferentes, disminuyó considerablemente el precio. Y se decía, ¿cierto?, que iba a bajar el precio de la luz por la entrada a las renovables, cuestión que hasta el día de hoy no vemos. Los contratos están indexados al IPC de Estados Unidos, digamos. Ya, o sea, la inflación de Estados Unidos es la que nos sube el precio de la energía a nosotros, pero además tenemos contratos previos al año 2015 que están indexados al precio de los combustibles. Entonces tenemos dos tipos de contratos. Perdón. Unos que son antiguos, caros y fósiles, y tenemos otros que son baratos, son nuevos, baratos y renovables. El precio que finalmente paga la ciudadanía, el tema es que es el promedio de todo esto. Paga los contratos baratos y paga los contratos caros, un promedio. Entonces uno tiene que ver, que aquí no se va a entender mucho, capaz en este tremendo televisor sí, pero estos son los contratos a precio actualizado. En la línea punteada azul está el costo de los contratos cuando se licitaron, y en la línea azul está el costo actual. ¿Ya? Entonces, lo que yo les quiero mostrar acá es que se ve perfectamente en el 2015 cuando baja el precio el precio de la energía el año 2015 cuando entran las renovables. Acá lo más importante de comprender es que como es un promedio, hay dos cosas que son importantes. Uno, el precio, que es la barra azul, y luego la barrita naranja, que es el volumen de energía. Porque puedo tener contratos que son muy caros, pero si es poco volumen de energía, no influye tanto. Podemos tener contratos que son caros, pero que tienen un gran volumen de energía, que no son tantos, ¿ya? Y que influyen de sobremanera en el precio final. Entonces, ya acá lo quiero mostrar, hice como un zoom, digamos, de ese grafiquito en los contratos que son previos al 2015, ¿cierto? Que tenemos contratos que hoy pueden llegar a costar un 50% más de lo que se ofertó a la hora de la licitación. Pero incluso podemos encontrar unos que hoy están al doble o al triple de lo que se licitó. O sea, me lo licitaban a 50, pero hoy estamos pagando más de 150. ¿Ah? Por el precio de los combustibles, por la indexación al precio de los combustibles y al IPC de Estados Unidos. Pero bueno, ahí podemos, en las preguntas, enfocarnos un poco más. Según la Comisión Nacional de Energía, a septiembre, o sea, el mes pasado del presente año, el precio medio del mercado libre se encuentra a 102, que está relativamente cerca, digamos, del regulado. Pero lo importante es que tenemos contratos de largo plazo que están a 150. O sea, que son un 50% más caros del precio de mercado. Entonces, yo pienso que hay un desequilibrio ahí, ¿no? Luego, lo que yo planteo, porque lo que yo creo es que hay que bajar la tarifa eléctrica, dejar de ser tan desiguales, ¿cierto? Dejar de tener la segunda tarifa más alta de Sudamérica o tener la tarifa igual que la OCDE, siendo que no somos un país de la OCDE. Ya como propuesta, es la renegociación de contratos. Pero yo quiero ser súper enfático en que en un buen negocio todos ganan. En una buena renegociación todos deben ganar también. No se trata de ir a una empresa y decir hagamos algo para que pueda perder. No. Aquí la idea es que todos ganen. O sea, la propuesta de renegociar los contratos previos a las licitaciones del 2015 tiene que ver con eso. ¿Qué podríamos lograr a la hora de renegociar los contratos? Aumentar la disponibilidad de recursos a toda la población, disminuyendo la desigualdad. Es un incentivo para transitar al uso de electricidad en las viviendas y así avanzar en el abandono de los combustibles fósiles y contaminantes, gas, parafina, ¿cierto?, leña en las casas, y facilitar nuestras metas climáticas, como lo expresaba, y además ayudar a la descontaminación de las ciudades del sur. Bajar la tarifa eléctrica también a través de la renegociación de contratos es de frentón abandonar la política de deuda que tenemos con el PEC 2, ¿ya? Y dejar de estar endeudándonos con precios ultra altos. Y por último, bajar la tarifa eléctrica es que realmente se cumpla la promesa de que las energías renovables iban a bajar su precio, dejando de estar presos de los altos cargos que conlleva tener contratos fósiles. Como reflexión final, pienso yo, bajo nuestro particular punto de vista de la Fundación, es que si estamos por un Estado moderno que se adecua a las nuevas tecnologías, modificando su funcional para entregar mejor calidad de vida a sus ciudadanos, renegociar los contratos antiguos, caros y fósiles, debe ser algo natural. Con esto yo les agradezco y le comento que tengo un montón de diapos de anexo para todas las preguntas que me quieran realizar. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto. Yo. Ya, el diputado Mulet. No se preocupe. Sí. Gracias, Presidenta. Disculpe. Sí. Adelante. No, yo quiero...
agradecer la exposición, que tiene obviamente una mirada de realidad bastante clara. Entonces, la pregunta o la propuesta que nos hace la exposición es que se renegocien los contratos. Los contratos antiguos, digamos, los que están además con una situación de algunas ganancias bastante más elevadas a las que ellos mismos proyectaron, por lo que decía usted, por el tema de la inflación, por el tema de la manera como estaban indexados, ¿ya? Ahora, eso es un tema que es un complejo, porque es una relación entre las partes. Ellos, su contraparte, supongo que el Estado puede hacer el esfuerzo, y me imagino que el ministro, que entiendo que está acá, o no, o está, aquí está el ministro, perdón, ya lo habrá hecho, supongo que la primera puerta que fue a golpear. Ahora, ¿se puede ir más allá? ¿Hay imprevisión aquí? ¿Podríamos aplicar la teoría de la imprevisión? Que estos señores, la verdad, que obtuvieron ganancias exorbitantes, hubo cosas que se hicieron mal y meter, porque si no, nos vamos a ganar una serie de juicios. Entonces, un poco resolviendo a la Argentina, con el respeto que me merecen los argentinos, es decir, no era tanto, sino que ahora es esto. Pero me gustaría ver qué viabilidad tiene eso, y esta pregunta se la hago a usted y aprovecho de hacérsela al ministro también respecto de renegociar, porque si hay elementos que uno podría aplicar, ¿cierto? Y revisar los contratos, imponerle esa revisión, pero no creo que las compañías, ahora me encantaría que se haga, se fija usted. Ahora, esos contratos de antes del, segunda pregunta, de antes del 2015, que tienen mucho volumen y que están ganando mucho, ¿ya? ¿Corresponden a algunas compañías determinadas en general? ¿Son las más grandes las que dominan el sistema? Quiero ver esa pregunta también, o sea, esa respuesta, ¿ya? En términos concretos, para entenderlo bien y la gente que nos ve, ellos están vendiendo, por ejemplo, a 100 y la energía está a 50 y se están llevando un porcentaje muy importante de margen. ¿Cuál es el margen? ¿Cuánto pagaron promedio y cuánto están vendiendo hoy día? ¿Cuál es el margen extraordinario que están teniendo, para tener una idea así en simple? Esas dos preguntas le hago yo. Sí, está un par de diputados y así vamos respondiendo para avanzar. Ya. Gracias, presidente. Bueno, agradecer esta presentación, un poco en la línea de lo que decía Jaime Mulet. Dentro de estos contratos, porque también esto se debe basar en un proceso legal, ¿cierto? ¿No deberíamos estar en lo mismo que sucedió con Metrogas, que se pasaron del límite de las utilidades? Es la pregunta que quiero hacerle directamente. Y si hay un resquicio legal, porque claro, cuando uno ve voluntades de las empresas con estos contratos, a veces la empresa, cuando usted decía que todos debemos ganar, a veces la empresa no le gusta que todos ganemos, le gusta ganar a ellos nomás. Y en ese contexto también ustedes tienen los contratos cuando se termina, o tienen esa estadística, o es un contrato ilimitado. Y la otra pregunta, que en base a lo que usted nos señala al principio, que se aparece una gran cantidad de municipios del norte, del sur, nosotros somos del norte, entonces hemos visto que el tema de la energía renovable es lo que se está dando y se están instalando cientos de plantas solares. ¿Cómo ven ustedes las capacidades de instalación de esas plantas solares? Si no podría dar una capacidad a corto, mediano y largo plazo para poder tener esa energía para que pueda abastecer a todo el país, tanto en los consumos domiciliarios como de la industria. Esa por lo menos es mi pregunta. Sí. Usted también. Ya. ¿Nadie más? Diputada Riquelme, y así le damos el pase para que responda. Gracias, presidenta. Saludar al ministro y a los demás invitados que tenemos hoy día. Me preocupa desde el punto de vista jurídico. Me encanta que podamos renegociar contratos. Ojalá pudiésemos hacerlo siempre, pero
la teoría de la imprevisión no existe en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico, que significa poder modificar los contratos cuando ocurren circunstancias extraordinarias que cambian las condiciones originales de los contratos, que existe en otras legislaciones, existe esa posibilidad, y en países como Argentina es el juez el que tiene la facultad de regular de qué manera se pueden modificar los contratos. Me preocupa si esto se va a transformar eventualmente en una expropiación. Del punto de vista jurídico, ¿cómo se podría considerar esta renegociación? ¿Podemos exigir esta renegociación? Yo veo, según la ley, no. Tendríamos que hacer una ley que lo permitiera. O derechamente un proceso de expropiación. ¿Cuál es el procedimiento, el camino legal que en eso han explorado respecto de este tema? Y lo otro también se parece mucho a lo que está preguntando el diputado Tapia, por su intermedio, presidenta, en relación a los procedimientos que teníamos para el gas, que aún son imperfectos y aún tenemos un proyecto de ley en el Senado, ¿verdad?, estancado, y que necesitamos acelerar. Y en ese sentido me preocupa cuando se excede estas tarifas, ¿verdad? Lo que contemplaba el procedimiento es que se pasaba a un sistema tarifado. Ya lo que se pasa, eso no está contemplado respecto de esto. Quisiera saber la opinión del ministro, si eso podría aplicarse eventualmente, lo que aplicamos respecto al GLP, si podría aplicarse respecto de la energía eléctrica. Eso concretamente. Y lo último, presidenta, respecto de la SEC. Hemos tenido muchos dolores de cabeza con la CGE en mi región por ciertos procedimientos que no ha cumplido. Y la ley es sumamente laxa en la exigencia y en las facultades. Nuevamente, cuando entregamos un servicio de utilidad pública a los privados, tenemos que entregar mecanismos de control eficientes. ¿Y qué hacemos? Entregamos mecanismos sin brazos y sin dientes. Y en este momento tenemos un déficit de funcionarios tremendo en la SEC para fiscalizar un servicio de utilidad pública. Quisiera preguntar al ministro qué pasa también con ese proyecto de ley respecto de la SEC. ¿Por qué me preocupa concretamente? Porque las sanciones, o sea, cuando yo voy a la SEC y recurro por esto y recurro por estas faltas de la CGE, la respuesta es vamos a darle tiempo, veamos. Y finalmente quienes resultan perjudicados es la ciudadanía. Ojalá cuando yo voy al banco porque me atraso una cuota me dijeran eso. Ojalá, veamos, no se preocupe, cuando pueda lo paga. Ojalá me pasara eso, sí, imagínense para las contribuciones. Sí, ya. Eso, presidenta, por su intermedio. Eso se dice. Diputado Araya. Muchas gracias, presidenta. Y terminamos ahí. Darle la bienvenida, por supuesto, al ministro, a don Javier, que nos ha hecho la presentación. Yo quisiera dos cosas bien puntuales. Primero, preguntarle por su intermedio, presidenta, al ministro, si los argumentos que están acá le hacen sentido. O sea, si un marco genérico dice, mira, esto es razonable, que es una definición bien importante. Y respecto del tema de la renegociación, que yo entiendo que en el fondo sería entre las generadoras y la distribuidora, que evidentemente como que no hay un espacio en donde el Estado pudiese intervenir. Lo que nosotros hemos podido ver es que en distintos contratos públicos, o sea, por ejemplo en casos de concesionarios donde el Estado que contrata con un particular, se han renegociado contratos en diferentes tiempos y por diferentes razones. Y segundo, que entre privados esto es una renegociación que siempre pasa. O sea, es habitual que aquello pase y eso no implica ninguna cosa trágica, ni es bastante más habitual de lo que uno pensara, y sobre todo en contratos que son grandes, porque los periodos de muy largo plazo van generando condiciones distintas donde efectivamente uno, no sé si por imprevisión, pero finalmente uno se da cuenta que cambian las condiciones de mercado y hay que ir haciendo ajustes. Y quienes somos los clientes, que somos los que pagamos el servicio, no tenemos ninguna posibilidad de incidir en eso. Entonces, yo no sé si ustedes lo han mirado con profundidad, y esta pregunta es para el expositor. ¿Cuál podría ser un camino a través del cual el Estado pudiese incidir en esa negociación entre privados, o de cómo podría impulsarla, y qué herramientas tiene, básicamente pensando que aquí son temas bien de fondo? Primero, que la tarifa se estructura, como se ha dicho, contratos que son desfavorables al interés nacional. Yo creo que es una cuestión que está como fuera de discusión, que naturalmente si alguien invoca contratos de 2003, el año 2023, aparece una cosa que puede estar dentro del marco legal, pero que es absolutamente insostenible, incluso ambientalmente hablando.
ambientalmente hablando. Es insostenible seguir potenciando ese tipo de contratos, y porque además y nosotros lo miramos con profundidad, respecto al tema de la inversión, ellos ya están en la curva en que las inversiones están todas pagadas. O sea, absolutamente, y están, uno podría decir, incluso sobrepagadas, y han tenido ganancias que son, bueno, es parte del riesgo de la inversión cuando uno toma ese tipo de decisiones, y los toma en el año 2003. Pero básicamente la factibilidad que esto se pudiese hacer, y la pregunta concreta al ministro, por cierto, por su intermedia presidenta, es si en términos generales, más allá del detalle y las particularidades, estos le parecen que son argumentos razonables y que hacen sentido. Muchas gracias. Vamos a dar el tiempo para que responda, y después el ministro va a tener su tiempo para... Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los diputados y las diputadas por su pregunta. A mí lo que más me interesa es instalar la idea conceptual, más que irnos al detalle. Ya, primero plantear de que efectivamente entre privados esto es lo más común del mundo. Ya, o sea, toda la minería renegoció sus contratos para poder llegar con energía renovable al 2025, al 2030, y eso está ampliamente documentado en la prensa. Y no solo entre privados, el Estado, a través de Codelco, ya también renegoció sus contratos de energía y dijo, no, me están cobrando mucho, renegocio. ¿Ya? Y lo que decía el diputado, o sea, el Estado también ha renegociado contratos como lo es las concesionarias de las carreteras, ¿cierto? También el año pasado yo recuerdo una noticia del MOP, que el titular era renegociación de contratos porque habían aumentado el precio, habían aumentado algunos precios. O sea, lo que quiero decir es que esto se puede. ¿Ya? ¿Qué compañías? Me preguntaba el diputado. Bueno, en una de las diapos nos dimos la tarea de buscar a todas las compañías, y en la minuta que ustedes tienen, a veces capaz puede estar muy chiquitito, porque con la presentación lo van a poder ver. Ahí están cada una de las compañías que tienen los contratos y cuánto es el volumen y cuál es el precio. Que eso yo creo que es lo más importante. Me preguntaba también el diputado por el tema de los márgenes. Yo ahí sí no podría contestar, y yo no sé cuáles son los márgenes que están ganando hoy las empresas, pero existe todo un sistema para, ¿cierto?, inyectar energía al sistema, sacar y cobrar a través de contratos. ¿Ya? Luego los contratos, preguntaba el diputado, se terminan, efectivamente. Pero yo le cuento que hoy estamos pagando un contrato del año 2006. Hoy. Que se termina el próximo año, ¿sí? ¿Ya? Pero los contratos del 2007 tenemos que tener unos que se terminan en 2 o 3 años más, ¿ya? Y que son muy buen precio y muy buen volumen, que esos son las dos aristas que hay que trabajar. Luego usted me preguntaba sobre el tema de la energía renovable en el norte, ¿ya? Y yo lo que entiendo es que el problema de la energía renovable en el norte fue la saturación de empresas de energía renovable en el norte. Por tanto, el problema es el tema de la transmisión, que entiendo el Ejecutivo lo está intentando resolver a través del proyecto de ley de transición energética. Entonces, me imagino que desde ahí se puede responder más esa pregunta. Luego, preguntaba la diputada desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Yo les cuento, el artículo 134 de la ley 20.805 indica que porque los contratos no son del Estado, los contratos son entre privados. Y la ley permite, ¿cierto?, que entre ellos renegocien, pero no le permite, sí, al Estado decir, ahora ya a usted le toca renegociar, ni facultar opciones para que ellos puedan renegociar. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ahí yo creo que es donde hay que entrar a ver, digamos, cómo el Estado puede incidir. Yo quiero volver a repetir, a mí lo que me interesa es instalar conceptualmente la idea, pero existen muchas formas de renegociación. Yo puedo decir, ok, bájame el precio ahora y te alargo el contrato, ¿cierto? Pueden haber sistemas que se llaman take or pay, que es, yo te aseguro una cierta cantidad de energía que te voy a comprar. Tercero, como le digo, yo no creo que hay bala de plata, puede ser incluso un mix de todas estas, ¿ya? Pero por ejemplo, nosotros en Chile tenemos la planta de geotermia, la mejor, o sea, la primera, ¿cierto?, y más grande planta de geotermia en Sudamérica, y ENAP es parte de los propietarios, tiene un poquito porcentaje, sí, pero lo que se hizo fue ampliar el giro de ENAP. Entonces uno puede decir, oye, de pronto el día de mañana alguien va a decir, ¿sabe qué? Queremos poner $200 millones para subsidio, para bajarle un 20% a un 20% de la población. De pronto es más, sale mejor negocio invertir los mismos $200 millones y bajarle un 30% a toda la población. Entonces, el Estado tiene la posibilidad de poner dinero arriba de la mesa y poder también encauzar, decir, oye, nosotros tenemos metas y queremos que las energías renovables sean las que proliferen, pero no solo en el mercado eléctrico, también en nuestras casas. Porque si yo quiero sacar gas, quiero sacar parafina y quiero sacar leña del hogar, no puedo tener una tarifa alta. Y eso que todavía no me meto en el gran problema que tenemos, que 2 de cada 3 viviendas no está aislada térmicamente y no conserva el calor, y ese es otro problema, ¿ya? Pero creo que por ahí pueden ir las respuestas que, no sé, me estaban preguntando ustedes, por su intermedio, diputadas y diputados. Muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos a darle el pase al ministro para ir abriendo el espacio para que... Va a quedar con tortículo y diputado Venegas. ¿Ves? Pero póngase ahí, pues. Sí, un segundo. ¿Ya? Por supuesto. Sí, adelante. Sí. Se puede quedar ahí. Señora Presidenta, por su intermedio, quisiera, ofrecer un poco de contexto para explicar cómo funciona el componente de la boleta. Tiene tres partes. Tiene una parte que es el PNB o generación, el VAD, que es distribución, y la transmisión. Cada uno de estos componentes son regulados. Distribución y transmisión se fijan a través de un procedimiento tarifario clásico, donde lo que hace es estimar el costo eficiente de las redes de distribución, el costo eficiente de las líneas de transmisión, y eso se divide entre el número de clientes y se asigna. La transmisión representa aproximadamente un 10% de la boleta, la distribución aproximadamente un 20% de la boleta. La mayor parte de la boleta tiene que ver con generación. La generación no se fija con un procedimiento tarifario clásico, por así decirlo, sino que se hace a través de un sistema de subasta centralizado. La Comisión Nacional de Energía lo que hace es, de hecho, estamos en un proceso donde esperamos hacer una subasta este año también, donde se hacen subastas cada cierto tiempo que van completando una canasta de energía. La energía que se entrega a los clientes residenciales refleja esa canasta. No hay ningún solo generador que suministre el total de la energía que consume una persona en particular, sino que es una canasta de contratos con distintas tecnologías, distintas empresas, distintas fechas de terminación. No sé qué pasó con la presentación. Estamos arreglando el satélite. Bueno. Ya. Y esto representa, como decía, el grueso de nuestra el grueso de la boleta a los clientes residenciales. Ponemos la siguiente diapositiva. Ya. Bueno, ahí lo tienen de manera gráfica en una boleta. Ahí está la generación, la transmisión un 10%, la distribución un 20%. Esa es una boleta promedio. Ese es un consumidor tipo. Ese es el que nosotros utilizamos como consumidor tipo. ¿Cómo? Depende del el consumidor promedio. Siempre tiene gente que consume más. Ya, hacemos lo siguiente. A la hora de considerar cómo se forma el PNP, bueno, a ver, lo primero que es importante que tengamos en cuenta es que sí, es cierto, los indexadores han reflejado un aumento, pero eso es un aumento porque efectivamente el diésel, el gas natural y el carbón tuvieron máximos históricos a partir de inicios del 2020. Si se fijan, 2020-2021 hay un alza que tiene más que ver con la estrechez de las cadenas de suministro de la pandemia, pero especialmente a partir de la guerra de Ucrania hay un aumento extraordinario. Estamos hablando de que el precio de el carbón se cuadriplicó, el precio del gas natural se triplicó y el precio del diésel prácticamente se duplicó. O sea, esas son las dimensiones de aumentos que estamos hablando. Esas son indicadores reales. Hay que recordar que nuestro país está completamente expuesto a
a las variaciones de los precios de los combustibles fósiles, porque no producimos combustibles fósiles. Somos importadores, importamos más del 99% de cerca del 99% de nuestras necesidades de combustibles fósiles. Ahora, si vamos al anterior, ¿cuál es el impacto que tiene esto? Para determinar el precio nuevo promedio, que es el componente que vimos de estos 70%, hay un informe técnico preliminar. Este informe técnico preliminar es el que se publicó en agosto del 2023 recientemente y es el que muestra las alzas que voy a mostrar a continuación. Después viene observaciones, un procedimiento de observación de empresa, emisión de informe técnico definitivo, el decreto y la toma de razón, ¿sí? Hago esto para dejar claro dónde estamos en este flujo y que estamos más bien al comienzo de ese flujo, ¿sí? Y las principales variables que influyen en estas alzas, eso es lo que mostrábamos recién, son el aumento en los precios de los combustibles. ¿Vamos a avanzar, por favor? Una más. Ya. ¿Qué es lo que muestra el informe técnico preliminar? Depende un poco de dónde estemos y el tipo de consumo, pero como pueden ver, estamos viendo alzas del orden de 8%, en el caso de los consumidores de 180 kWh y 550 kWh, o sea, grandes consumidores, se proyectan alzas del 80%, del 50%. Eso es lo que ocurriría de no mediar una solución distinta, una solución regulatoria, que es precisamente lo que nosotros estamos trabajando. Pero eso es lo que refleja el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía y que es de alguna manera lo que supone aplicar la ley de MPC o PEC 2, que a veces se le denomina, que fue aprobada por el Congreso a mediados del año pasado, ¿sí? La aplicación de esa ley nos llevaría a esto, digamos, a estas alzas en los componentes que se muestran ahí. Ahora, es importante tener en cuenta que esta no es la única alza. Si podemos avanzar, en el componente de distribución, también hay que tener en cuenta que en el componente de distribución, que es el otro 20% de la cuenta, el año 2019 se congelaron las tarifas de distribución. Y eso significa que, por un lado, tenemos un proceso tarifario que está en curso, aunque digamos está cerca de 3 años atrasado, ¿sí? Y ese proceso tarifario va a determinar el valor de los activos y lo que hay que remunerar, que eso es lo que corresponde al 5 de octubre del 2023, es el informe técnico definitivo que acaba de salir. Pero el nuevo informe técnico, o sea, el nuevo proceso tarifario también tiene que actualizar por inflación tarifas que están congeladas desde el 2019. Y eso significa que hay que traer a pesos de hoy los pesos del 2019 y eso supone cerca de un 30%. En los componentes, esto es solamente por inflación, ¿sí? Esto es distribución. En generación, que eso tiene que ver con el aumento de el precio de los combustibles, vimos que eso, por la aplicación de la ley MPC, es distinto para cuentas tipos de bajo consumo y cuentas tipos de alto consumo, ¿sí? Esa es de alguna manera la realidad a la que nos enfrentamos solamente aplicando los instrumentos normativos que tenemos. La conclusión obvia es que necesitamos otro tipo de instrumentos normativos. Este es un procedimiento en el que estamos trabajando en la Comisión de Energía del Senado. Empezamos a trabajar en la Comisión de Energía del Senado sobre esta materia hace cerca de un mes atrás, porque justo teníamos pendiente la tramitación de un proyecto de ley, entonces empezamos a trabajar en este aspecto. De hecho, hoy día acordamos un protocolo para, digamos, continuar esta tramitación. Si podemos seguir con la presentación.
¿Y cuáles son, de alguna manera, los principios que tiene que abordar? O sea, por un lado, necesitamos hacernos cargo de un montón de rezago en que los precios reflejen los costos de producción, ¿sí? O sea, el ejemplo de la inflación, es evidente que las tarifas tienen que reflejar el costo real de prestar el servicio, y cuando estamos hablando de pesos del 2019 es claro que no lo hacen, ¿sí? Este ejercicio de conseguir que los precios reflejen efectivamente los costos de prestar ese servicio, por supuesto que hay que hacerlo de una manera que sea razonable. Suponer que aumentos de duplicar la cuenta de un mes a otro es algo que, de hecho, la misma literatura, esto ha pasado en otras partes del mundo, precisamente producto de la guerra de Ucrania, pasó, por ejemplo, en Reino Unido, y la consecuencia general fue la evasión, se dejaron de pagar las cuentas. Esto tiene que hacerse de una manera que sea sensato, razonable, pragmático. Y a su vez hay que encontrar una manera de, y esto en términos generales, cuando uno aborda la transición energética, cuando uno necesita hacer determinados cambios en la transición energética, es necesario encontrar mecanismos también que protejan a los clientes vulnerables. Si recordarán, en uno de los artículos de la ley MPC, precisamente se creaba una mesa de trabajo que funcionó durante la segunda mitad del año pasado y emitió un informe el 31 de diciembre del año pasado, y ese informe precisamente hacía recomendaciones sobre este particular. Yo espero que podamos establecer, podamos presentar lo antes posible, tan pronto como las próximas semanas, una nueva legislación para hacernos cargo de estas alzas que, por cierto, no son susceptibles de implementar de un momento a otro. O sea, de hacer este tránsito hacia reflejar los costos reales de prestar el servicio de manera gradual y pragmática, y asimismo también vamos a trabajar en conjunto con el Senado en un mecanismo de protección tarifaria, pero quiero mencionar que en esto es importante también tener en cuenta que estos mecanismos de protección tarifaria tienen que contar con un financiamiento. El principio de responsabilidad fiscal muestra que si vamos a tener gastos permanentes, necesitamos también ingresos permanentes que lo financien. Ese es el cronograma de trabajo. Yo espero que esto, es una mesa de trabajo que está en la comisión del Senado, pero obviamente ese será el primer trámite. El segundo trámite llegará aquí a la comisión de la Cámara. Eso es lo que hemos estado haciendo. Vamos a hacer dos proyectos distintos. Vamos a hacer un proyecto específico para la estabilización, que es muy importante que se apruebe rápido, porque esperamos ingresarlo al Senado dentro de las próximas semanas, y es muy importante que ese proyecto poder tramitarlo con celeridad, porque aquí hay una deuda pendiente de pago, y entonces por cada momento de atraso, cada día de atraso que hay respecto de la publicación de los respectivos decretos y la materialización de los decretos tarifarios, hay un interés que está corriendo y que se va acumulando. Por lo tanto, esto es una situación que necesitamos resolver con premura. ¿Cómo? El acreedor de esa deuda, las empresas generadoras, son a las que se le debe esta deuda, y los deudores de aquellas son los clientes.
el Estado en determinadas circunstancias con los documentos de pago que ya han sido emitidos efectivamente tiene una posición subsidiaria. Eso es lo que establece la ley MPC, efectivamente. Sí, mecanismo de protección del consumidor. Ese es el nombre de fantasía. Encantado de contestar las preguntas, ahora, después, como prefieran. ¿Las que ya habían formulado? Muy bien. Para preguntarle al ministro, yo entendí que está en el proceso de estructuración de la tarifa. Entonces, la pregunta es súper concreta. Hay mostrado unos números horrorosos respecto del alza de los combustibles. Hoy día que está en franco desarrollo este conflicto en Medio Oriente y que previsiblemente va a subir los próximos meses, ¿eso podría impactar en esta tarifa que se va a fijar, o ya lo que se hizo con el informe ya las deja fuera ese posible alza, o sea, no posible, el alza que seguramente se va a ver a continuación y de manera muy importante? Las alzas que mostré, Presidenta, por su intermedio, las alzas que mostré son pasadas, digamos. De hecho, lo que uno observa ahora es que venían en disminución. ¿Qué va a ser a partir de la próxima semana? Ahora, los aumentos también hay que ser... los aumentos que vimos en el año 22 son aumentos extraordinarios, incluso si uno mira un horizonte temporal relativamente extenso. Los aumentos en los precios de los combustibles líquidos, en particular del petróleo, producto de conflicto, es algo que razonablemente ha pasado más veces, y por lo tanto uno tiene alguna herramienta mayor para entender cuál es su dimensión, y hasta ahora no hay razones para pensar que va a tener algo de la magnitud de lo que vimos, que estuvo principalmente gatillado por dos cosas que sucedieron una después de otra. Una, la estrechez de las cadenas de suministro producto del COVID, encima de lo cual ocurre la invasión de Ucrania, que tiene más que ver con el gas natural que con los combustibles líquidos. Y eso fue lo que, digamos, de alguna manera, porque las cadenas de suministro, tampoco quiero como minimizar lo que está ocurriendo por estos días, pero las cadenas de suministro de los combustibles líquidos son un poco más resilientes, hay más fuentes de suministro. Lo que ocurrió producto de la guerra de Ucrania es que el gran consumidor de gas y el gran productor de gas, digamos, en el mundo, ocurrió un conflicto justo entre ellos. Eso tuvo un impacto muy fuerte, tanto en ese combustible como en todos los demás que lo permitían sustituir. En todo caso, el mecanismo que estamos trabajando para la estabilización de tarifas contempla tipos de cambio y, digamos, fluctuaciones que se hacen cargo de, digamos, de este tipo de variaciones. No sé si eso contesta. Sí, muchas gracias, ministro. Las otras preguntas. Ya. Claro, que responda las que habían quedado pendientes. Gracias. Puede ser que no las haya anotado todas, me van contando. A ver, estos contratos donde la Comisión Nacional de Energía actúa como ente que subasta, son contratos que tienen por un lado a las distribuidoras y por otro lado a las generadoras. Esas son las partes en el contrato. De todas maneras, son contratos que no son exactamente contratos privados, son contratos que tienen un componente público. La subasta se organiza por parte de la Comisión Nacional de Energía. Hay efectivamente un mecanismo de renegociación contemplado en la propia ley. De hecho, hoy en día tenemos una renegociación abierta, digamos que se pidió formalmente iniciar el proceso y se procedió, esto tiene unas audiencias preliminares y estamos en ese proceso respecto de una empresa en particular. Todo esto es público. Sin embargo, esa es una renegociación, yo diría, de un contrato relativamente barato, ¿sí? Con los contratos de mayor valor, o sea, que reflejan un mayor precio, efectivamente se hizo un proceso de acercamiento para evaluar posibilidades, pero hay que entender que en términos generales,
las renegociaciones en materia de energía son completamente extraordinarias. Nunca habíamos tenido un procedimiento, este es el primero que tenemos, ¿sí? Mencionar que obviamente una renegociación de mutuo acuerdo es algo que es perfectamente admisible en cualquier sistema jurídico. Renegociar los contratos es algo que pasa con cierta frecuencia en el sector industrial. En el sector residencial nunca ha pasado. Tenemos por primera vez un procedimiento abierto, pero la estabilidad de los contratos también tiene un valor, ¿sí? La estabilidad de los contratos de largo plazo en materia de generación es precisamente lo que ha permitido la explosión de la energía renovable en nuestro país, lo que precisamente permitió que fuéramos de un 1% de energía solar y eólica, hace 10 años atrás, a que hoy día tengamos casi, tengamos más de la mitad de nuestra inyección en el sistema con energía renovable, es precisamente el hacer contratos de largo plazo que permiten apalancar estas inversiones. Esos contratos, en términos generales, los que fueron licitados en el 2015, en los años sucesivos, son contratos que no tienen una indexación por un polinomio fósil. Son contratos que tienen un mecanismo de indexación distinto por el CPI, por el precio por el índice de precio al consumidor norteamericano, lo cual es natural porque el equipamiento es un equipamiento importado y por lo tanto su depreciación y su amortización está sujeto al riesgo cambiario y por lo tanto para evitar que el riesgo cambiario se internalizara en la oferta se hizo de esa manera. Con relación al proyecto de la SEC, yo espero que lo podamos ingresar lo antes posible. Es un proyecto que está comprometido en nuestra agenda legislativa y está en particular comprometido en la agenda legislativa. Este momento que hemos conversado con la presidenta, en cuanto tengamos un espacio de discusión legislativa sobre este particular, lo ingresaremos. El proyecto de GLP está también ingresado aquí en la Cámara, pero está en la Comisión de Economía. Creo que esas eran todas las preguntas, salvo que me equivoqué. Sí, el diputado Mulet. Yo solo quería decir que, ya que nos están escuchando los vecinos y las vecinas que son los más preocupados con respecto a las boletas y a lo que va a ocurrir de aquí a fin de año, es efectivamente entonces, y en lo concreto, ¿qué es lo que vamos a hacer para proteger a los vecinos de estas alzas inminentes? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta concreta. Diputado. Directa. Bueno, bien directa la presidenta. Me parece bien. Su antecesor, cuando trabajó y aprobamos en esta Cámara la ley PEC 2, ¿cierto? Sí. Porque tenía otro nombre, ¿cómo era? MPC. Claro. Que costó bastante aprobarla, digamos. Y cuando se vino a presentar como ministro de Energía del presidente Boris, se comprometió a que el gobierno del presidente Boris iba a presentar un sistema de subsidio a la tarifa eléctrica para los sectores más modestos del país. Un poco quizás a eso se refería la diputada Ahumada también. De manera que haya una parte o un segmento importante de la población que tenga un subsidio, digamos, y obviamente se le abarate el consumo, el precio del consumo de energía eléctrica. La consulta es si se está trabajando en eso, si está en el proyecto que está en el Senado, porque tiene que ver también con la estabilización de la tarifa, digamos, y pensando en los sectores más vulnerables. Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo va eso? ¿Qué es lo que ha pensado el gobierno? ¿En qué está? ¿Va o no va? Sí, gracias, diputado. Diputado Araya. Sí. Por su intermedio, presidenta, preguntarle al ministro si entendí bien que las soluciones que se estarían planteando en esta etapa serían más o menos, no sé si está bien dicho, pero como un PEC 3, o sea, mantener las lógicas del proyecto anterior, o esto es una cosa que es distinta en lo grueso, digamos, más allá de las particularidades. Eso.
Gracias. ¿Alguien más tiene la palabra, sino para que termine de responder? Y vamos. ¿Sí? Sí, ya. Señora Presidenta, por su intermedio. Ambas preguntas están todas relacionadas. Hay dos velocidades que son importantes tener en cuenta aquí. La estabilización, porque mientras no seamos capaces de hacer una manera, o sea, de estabilizar las tarifas de una manera que no genere el tipo de impactos que vimos, se sigue acumulando una deuda que solo hace que sea más difícil remontar ese espacio en el futuro. Sí o sí hay que pagarlo. Entonces, tenemos que encontrar una manera de cerrar esa brecha, ¿sí? De cerrar esa brecha en tramos razonables, ¿sí? Y eso es de la mayor urgencia, porque cada día de atraso significa nuevos pagos de intereses y una deuda que aumenta. Y por otro lado, plenamente de acuerdo, necesitamos mecanismos de protección a clientes vulnerables. Ahora, los mecanismos de protección a clientes vulnerables necesitan un financiamiento permanente. Y la discusión tanto del mecanismo de protección como del mecanismo de financiamiento no es una discusión fácil. El acuerdo al que llegamos en la Comisión del Senado fue separar ambas discusiones, porque si no es muy difícil que consigamos tramitar rápido el mecanismo de estabilización. Lo otro, también nosotros esperamos presentar durante este año, van a ser indicaciones a un proyecto de ley que ya está presentado, de hecho para ahorrar tiempo. Pero van a ser boletines separados. Y en el boletín que tiene que ver con los mecanismos de protección, nosotros incorporamos las recomendaciones que se hicieron a mí no me tocó la aprobación de la ley MPC, pero sí me tocó implementar la mesa de trabajo, digamos, a la administración que me toca encabezar, le tocó implementar esa mesa de trabajo, y recogimos, implementamos y estamos incorporando las conclusiones de lo que se estableció en esa mesa de trabajo. Pero de nuevo, ese gasto permanente necesita un mecanismo de ingresos permanentes que cumpla condiciones mínimas, digamos, de autofinanciamiento y estabilidad en el tiempo. Y esa es una discusión donde yo espero que seamos capaces de ponernos de acuerdo y miremos con alturas de mira y pragmatismo lo que ello supone. Porque solo para que tengamos un orden de magnitud, la deuda acumulada entre los distintos componentes, estamos hablando de más de un punto del PIB. O sea, la deuda acumulada, estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares. ¿Sí? Y de eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo con urgencia. Y el mecanismo y los mecanismos de protección a clientes vulnerables van a ser tan grandes o focalizados como seamos capaces de ponernos de acuerdo en el financiamiento, pero tiene que cumplir condiciones de autofinanciamiento y de estabilidad en el tiempo, bueno, y de simpleza también en su gasto. Eso es, digamos, lo que la principal recomendación de la mesa de trabajo. Eso es parte de lo que estamos trabajando con estas dos velocidades. La segunda velocidad no significa que vaya a quedar pospuesto, sino simplemente que el calendario del proyecto de estabilización yo espero que se apruebe antes de diciembre, ¿sí? O a diciembre de este año, porque de otro modo la deuda se sigue acumulando. En el caso de todo lo que tiene que ver con la protección tarifaria, y va a estar incorporado dentro del proyecto de ley de transición y los temas que ahí están incorporados, yo esperaría que a mitad del próximo año también seamos capaces de tenerlo aprobado. Adelante, diputado. Usted dice, ministro, que deben haber ingresos permanentes para gastos permanentes, corrientes. Eso está muy bien, digamos, y es una de las reglas que siempre nos recuerda el ministro de Hacienda.
¿cierto? Y estamos en plena discusión presupuestaria y está muy razonable que así sea. Claro, el que firme estos proyectos, entonces nos encontramos en un problema bastante duro, digamos, en ese sentido. Esos ingresos permanentes y gastos permanentes tienen que ser, obviamente, uno los ve como el fisco o como el Estado en su conjunto. No por ministerio, digamos, no por área. En el fondo, responsabilidad, bueno, la responsabilidad de eso la tiene el ministro de Hacienda, sin lugar a dudas, y el presidente de la República. Pero en algún momento se planteó, y yo quiero preguntarlo, la viabilidad que tiene, subir algunos impuestos verdes, que son impuestos además, como todos lo sabemos, estos impuestos correctivos o verdes que se llaman, como por ejemplo el impuesto al carbón. Y pongo el carbón porque el carbón, de alguna manera, parte de las empresas que se están beneficiando están usando carbón, de estas que tienen extraordinarias utilidades, parte supongo, pues son las grandes que tienen sistemas mixtos. Entonces, si nosotros, le planteo como hipótesis nomás, subir parte de los ingresos verdes, por ejemplo, el impuesto al carbón, que normalmente le va a llegar a las eléctricas a carbón, que son las grandes consumidores a carbón. No hay nadie más hoy día que consuma tanto carbón en Chile que yo recuerde. Y está eso dentro de los propósitos del pacto fiscal en general. Ese camino podría usarse, eso habría que verlo con Hacienda, en fin, porque es parte de la discusión que además está trabada en el pacto fiscal y todo lo que sabemos. Pero si nosotros separásemos ese tema del pacto fiscal y de lo más amplio, y es un tema por lo demás largamente anhelado por la comunidad a propósito del costo que tenemos que pagar por, obviamente, la contaminación en algunas zonas como Huasco, yo soy de allá, digamos, de la región de Atacama, Tocopilla u otros. Y si el conjunto de empresas que tendrían que hacer una mayor contribución además están teniendo utilidades bien interesantes, al menos en este periodo, no lo sé, habría que estudiarlo. Pero creo que podría ser ese un camino en buscar recursos permanentes para abordar el tema del subsidio o de la ayuda a los sectores más vulnerables. Hago la consulta, ministro. Un segundo. ¿Alguien más? Sí, diputado Araya. Por su intermedio, Presidenta, dado lo que dice el ministro y que está pensando en diciembre tener esto listo, estamos hablando de que no quedarían 6 o 7 sesiones entre el Senado y la Cámara. O sea, estamos hablando de una cuestión realmente muy apretada, así que quisiera, por su intermedio, Presidenta, proponerle que eventualmente buscar una fórmula de trabajo bicameral para que estén parlamentarios de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara con la Comisión del Senado, porque si no es poco probable que ese mecanismo vaya a funcionar como tiene que funcionar, dado la premura del tiempo. Y lo segundo es que ojalá puedan tener en consideración lo siguiente. De acuerdo a los fallos judiciales de la Corte Suprema, las ISAPRES en algún minuto le debían a los cotizantes 1.400 millones de dólares. Apareció una comisión de expertos y bajó esa deuda de las ISAPRES a los cotizantes a 430 millones de dólares. Si aquí lo que se dice es que ahora los clientes le debemos 5.000 millones de dólares a las generadoras, a las distribuidoras, una comisión de expertos que pudiese recalcular el tema, porque eso permitiría bajar en un 60% la deuda y yo creo que eso lo hace más manejable. Yo creo que, no estoy hablando muy en serio, o sea, porque lo que pasó fue un estrés que no estaba previsto por nadie. Cuando se hicieron estos contratos, este diseño, esta legislación, nadie sabía ni del estallido social, ni de la pandemia que iba a venir 15 años después. Estamos hablando de una cosa que es bien seria. Entonces yo creo que vale la pena efectivamente ver si esto no es una cosa lineal numérica. Yo creo que tiene ciertos componentes que tienen que ser valorados y en eso yo creo que eventualmente, así como funciona en ese caso en favor de las ISAPRES, que en este caso eventualmente se pueda resolver en favor de los consumidores. O sea, creo que el tema no es una cosa menor, atendido que hoy día tenemos sobre la mesa esto. O sea, una cosa real. Lo que estoy diciendo fue una comisión de expertos que hoy día entiendo que estaría como casi zanjando el tema en favor, digamos, de las ISAPRES. Y aquí el tema es, y ahí creo que no tienen previsión, porque son fallos de la Corte Suprema que durante años les dijeron reiteradamente que eso no se podía hacer, que además la Corte Suprema durante años llamó a los legisladores y a los gobiernos a regular el tema y nunca se hizo, y aquí todo el mundo miró para el techo. Y nos encontramos con ese problema que es muy complejo. Entonces en esto yo creo que eventualmente podría buscarse un espacio para plantear que no es el ejercicio lineal de decir, mira, esta es la tarifa del petróleo y no sé qué, no sé cuánto, porque si uno vuelve al origen de esto, esta legislación se dictó cuando nadie tenía en mente estos sucesos que además yo creo que son innegables, que tuvieron impacto macroeconómicos, microeconómicos, que son imponderables y que todavía ni siquiera se pueden terminar de estimar. O sea, yo estoy muy convencido de que si bien es cierto hoy día todo el mundo está sin mascarilla, creo que los impactos económicos en
Incluso hay daños que están asumiendo la familia en temas de salud mental, por de pronto, que son incalculables. Entonces, eventualmente, así como en este caso, respecto a la ISAPRE, se pudo resolver el tema favorablemente hacia ellos. O sea, casi un 60% se bajó la deuda, en esto podría eventualmente bajarse un 60% también la deuda en favor de los consumidores. Gracias, diputado Araya. Diputado Celis. No, tranquilo. No. Gracias, presidenta. No, solamente una observación a lo que dice el diputado Araya. Y es en relación al ejemplo que da o a la comparación sobre el tema del comité de expertos de las ISAPRES. Y lo quiero dejar como constancia porque hay que tener cuidado con lo que se dice. Primero, este fue un comité de expertos que lo propuso el Senado. Ojo, el Senado con acuerdo del Ejecutivo. Segundo, no es vinculante, no es obligatorio. Es decir, es una mera propuesta. Es decir, la Cámara de Diputados, el Senado votará como estime conveniente. Y tercero, en este mismo comité de expertos había gente como el ex subsecretario de Salud Cuadrado, estaba la señora o señorita Natalia Castillo, que fue diputada de acá. Entonces, ojo con las comparaciones. O sea, lo que se dijo sobre este comité de expertos puede ser como no puede ser. Solamente lo digo para no levantar falsas esperanzas, porque yo en lo personal tengo mis dudas. Esa rebaja de 1.400 a 400 me merece a mí en lo personal una lectura bastante profunda. Eso lo quería dejarlo como constancia. Gracias, diputado. ¿Usted quiere decir algo? Ya, ahí terminando que nos responda el ministro y de ahí le damos un... Parte de lo primero que tuvimos, o sea, de las primeras sesiones fue precisamente en encontrar convergencia sobre los datos. Es muy importante cuando uno aborda este tipo de conversaciones que todos confiemos en la evidencia que estamos viendo. Yo recojo la observación del diputado Araya en cuanto a ir, no sé en qué manera, digamos, si es bicameral, si es por separado, pero sí, por cierto, vamos a empezar a anticipar los contenidos. Sí, por supuesto. O sea, cuente con aquello. Lo hemos hecho en otras oportunidades también con la comisión. Y efectivamente tenemos consultores independientes para el término para efectos de los datos, de los números, y de que todos seamos capaces de confiar en la información sobre la cual estamos tomando decisiones. Respecto a los mecanismos de financiamiento y la posibilidad de utilizar el impuesto a las emisiones de carbono, ese es un impuesto que efectivamente hoy día está en el orden de los $5 por tonelada emitida. El benchmark internacional es más bien de 35, o sea, un impuesto que está muy distante de su benchmark internacional. En la reforma fiscal verde se contemplaba una reforma integral a este impuesto. Eso fue parte también del programa de gobierno en su momento. Ahora quizá uno puede pensar también incluso en algo que simplemente anticipe aquello, ¿sí? Porque una reforma integral al impuesto al carbón tiene muchas variables. Si se considera dentro del costo marginal o no, digamos, lo cual cambia los órdenes de despacho. Cuando estamos hablando de un cambio de esa magnitud, de 5 a 35, es algo que sin duda necesita muchas gradualidades, mucha consideración en los efectos que tiene en la organización industrial. Ahora,
para un mecanismo de protección tarifaria, quizá uno puede pensar algo mucho más sencillo, simplemente de un ajuste pequeño en la tasa permitiría cumplir con este principio de autofinanciamiento. Pero al menos, y esto es algo obviamente que hay que estudiarlo, es importante considerar las consecuencias, el número tiene que estar bien determinado, bien justificado, pero conceptualmente encontrar financiamiento permanente para un gasto permanente a través de un mecanismo de ese tipo es algo que parece alineado con nuestros objetivos de largo plazo de transición energética. Hay que encontrar una manera de hacerlo de tal manera de que no tenga efectos contrarios a los que uno quiere buscar y estudiarlo adecuadamente, pero por cierto vamos a seguir trabajando en aquello. Podemos ahí hacerle llegar un par de propuestas, ideas que se nos pueden ocurrir y podemos apoyar. Ahí para que pueda cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Hacer 3 comentarios que se me fue. ¿Ya? No. Uno es que quería comentarles que en el mundo los estados se preocupan por las tarifas de sus ciudadanos y generan políticas públicas para que esta baje en función del bienestar de ellos mismos. Por ejemplo, bajo otro sistema totalmente distinto, en España se creó la excepción ibérica, ya que tiene otro mecanismo, pero que según los informes que entregan desde España, ya ellos del 2022 fueron capaces de retener, fueron el segundo país que retuvo la inflación, la retuvieron un 2,3% y según su estudio, sin haber hecho la política pública, que se llama excepción ibérica, para contener el precio de la energía por el producto de la guerra con Ucrania, ya la bajaron de 11 a un 2,3 la inflación. O sea, para que también lo pongan en la juguera, digamos, de que disminuir la cuenta de electricidad también hace contener la inflación. ¿Y quién pagó la cuenta? ¿Sabes? ¿Allá en España? Es que el sistema es distinto. Ellos tienen un sistema integrado europeo, por eso se llama excepción ibérica, pues se separaron los portugueses y los españoles, tuvieron que ir a Bruselas a pedirle favor. Oye, déjenme separarnos momentáneamente de ustedes para poder controlar nosotros y así mantener los precios bajos a producto de que el gas ahora ya está más caro. Y tienen otro sistema. Se lo puedo explicar en detalle, pero súper técnico. ¿Ya? Bueno, luego, pero lo que quiero transmitir es que, y en otras partes se hace. Claro. Luego está el tema de los subsidios. Es súper complicado hablar de subsidios porque un subsidio es un contrato social. Nosotros hoy no podemos ir a quitarle el subsidio que tienen el gas a nuestros compatriotas en Punta Arenas. Porque, pues si no pregunten, en el primer gobierno de Piñera, un ministro salió porque se le ocurrió intentar cortar ese subsidio. Hay un contrato social. Como sociedad tenemos un contrato con la gente de Punta Arenas para tener un subsidio por el gas porque hace frío. Perfecto. Pero queremos llegar a la situación de Punta Arenas. Yo particularmente hice la estrategia energética local de la Municipalidad de Punta Arenas y me fui para allá, estuve semanas compartiendo y es increíble cómo gastan gas y no hay ni una conciencia. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista climático, económico, me perdonarán mis compatriotas de Punta Arenas, pero yo creo que eso no es lo que hay que hacer. Subvencionar el consumo es un arma de doble filo. Todos sabemos lo que pasa en Argentina. ¿Ya? Existen otras políticas de subsidio que son, por ejemplo, subsidiar el ahorro. Yo te subsidio para que tú ahorres energía. ¿Ya? Sí. Segundo, cuando uno habla de energía, por eso yo te partí con el que es la energía. ¿Ya? Que pasa en muchos lugares del sur que la gente consume, o sea, tiene la percepción de que la energía es la luz, la electricidad, entonces eso es lo que más le duele. Pero gasta más plata en leña, gasta más plata en gas que lo que gasta en electricidad. Eso uno perfectamente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué vamos a subsidiar la electricidad si gasta más en gas y de repente no puede ser gasta más barato o la leña? Lo que quiero llegar es que en el fondo uno tiene que ver esto de la energía y el consumo de energía de la vivienda como un todo, ¿ya? Y perfectamente sí nos podemos enfocar en la energía eléctrica, si no quiero decir con esto que no. Tercero, desde el punto de los subsidios, en otras partes del mundo está lo que se llaman las tarifas sociales, que tienen que ver con criterios socioeconómicos. Por ejemplo, en Chile, si tenemos una familia donde vive una mujer, ¿cierto?, que consume X cantidad de energía, tenemos una familia donde vive un hombre que consume X cantidad de energía, las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, cuando pagan la cuenta de la luz, a pesar de que tiene el mismo consumo, ella se ve más golpeada que él. Entonces, ahí uno puede jugar un criterio. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Los adultos mayores capaz no están en el último tramo de pobreza en el registro social de hogares porque capaz tienen su casa propia, pero tienen una pensión de 80.000 pesos cuando una cuenta de la luz de 20.000 o de 10.000, ¿cierto? Sí que les golpea. Entonces, eso yo creo que es importante. Y cerrar diciendo
dos cositas, que nosotros estamos trabajando todos estos temas de subsidios, puedo hacer una presentación de subsidios, si ustedes así lo requieren, ya en la mesa de eficiencia energética que se está llevando a cabo por el Ministerio de Energía y el Ministerio de Hacienda, producto de la eliminación de la tarifa de invierno, donde estamos conversando todos estos temas y están todos puestos sobre la mesa a propósito de que como red de pobreza energética hemos tenido un debate activo en esa mesa, hemos ido y presentado en todas las sesiones, y en esa mesa y también entiendo están convidados a participar los asesores de los diputados y las diputadas, así como los senadores y las senadoras, ¿cierto? Entonces de pronto puede ser una buena idea, como ya se cerraron las mesas de exposiciones y va a salir un documento que consolida todo, eso se les puede exponer a los diputados y a las diputadas, porque así van a tener muchos más insumos, porque ya son hartas sesiones de discusión de esto mismo, para que ustedes puedan tener elementos para poder deliberar. Por último, pienso que también creo que lo último en esto cierro es que para llevar a cabo esta discusión, claro, están los regulados, ¿cierto? Que es la ciudadanía, pero también existe el ACENOR, que es la Asociación de Clientes No Regulados, ¿ya? Que también tienen un montón de datos, ¿ya? Y pienso que ellos manejan mucho el tema de la renegociación. Entonces, creo que sería bueno que si van a llevar adelante este debate los pudiesen invitar a ellos y también a la red de pobreza energética como organización, que van a traer otro camión de argumentos para decir que en Chile pagamos mucho por la energía en total, digamos. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Con eso cierro. Invitar al diputado Matheson para que pueda cerrar. Gracias, Presidenta, para cerrar la sesión, nada más. Yo quería hacer un alcance porque la memoria es frágil y es muy cortoplacista de parte de los connacionales, por llamarlo así, ¿eh? Pero quería hacer un alcance acerca de lo que dijo el ministro, y me quiero fijar en un gráfico que puso de la variación de precios internacionales de los combustibles fósiles. Y dijo que en realidad la producción de energía, ¿no es cierto?, a través de la utilización del carbón, es la que más subió, un 400% aproximadamente. Y yo quería refrescar la memoria. Cuando personas muy ligadas al oficialismo, hace un par de años atrás, hicieron lo imposible porque se cerrara la mina, una mina de carbón existente en la isla Riesco, en la región de Magallanes, hasta que lo lograron. Si hoy día, y la producción de esa mina iba específicamente a abastecer las centrales geotérmicas nacionales. Si hoy día esa mina estuviese funcionando, quizás otro cuento estaríamos contando en esta mesa. Gracias. Así es. Gracias por recordarnos, diputado Matheson. Y le voy a decir más. Toda la maquinaria de esa minería, que eran equipos, maquinarias como son las de la minería del carbón, se vendieron a Australia y seguramente hoy día le estamos comprando carbón a Australia. Bueno, pasan esas cosas acá. Aquí esas cosas en Chile pasan, lamentablemente. Gracias por esa ayuda a memoria, diputado Matheson. Quiero agradecer a nuestro ministro, también a nuestro invitado. Hice la consulta para ver si es que estábamos invitados a la mesa de la pobreza eficiente. Era al revés. Eficiencia. Sí. Ah, ya, ¿ves? Ahí no estaba tan equivocado, solo que me quedé para poder hacernos parte. Yo creo que a varios diputados nos interesa la participación, así que se agradece y estaremos en contacto. Muchas gracias, y habiéndose cumplido entonces ¿cómo es que se dice? El objeto se da por finalizado. Muchas gracias.